¿Empezar? Bien, pues vamos a iniciar, si os parece, rezando una oración que Jaime le gustaba mucho, que pertenece a la tradición de la Iglesia, que es el rezo del Ángelus. Y que Jaime le gustaba mucho rezarlo a las 6 de la mañana, a las 6 de mediodía, perdón, a las 12 de mediodía y a las 6 de la tarde. El ángel del Señor anuncia a María y el ángel del Señor anuncia a María. El Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, Y María. el Verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a escuchar también una lectura que pertenece al Evangelio de Mateo, en la que Jesús dice: por eso, todo escriba que sea convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es Mateo 13, 52. En este pasaje Jesús dice que pues realmente una persona que entiende la palabra de Dios, que se mete en la palabra de Dios, es una persona que es capaz de sacar de lo viejo y de lo nuevo. Y decíamos al inicio de este cursillo, raíces y alas. Pues este tema 5 va a ser una continuidad de lo que nos han ido hablando, pero desde la perspectiva de la historia del Verbum Dei. Y cuando escuchaba a Pablo, lo primero que me venía es que realmente la historia del Verbum Dei, lógicamente, se entrecruza pues como un árbol y una enredadera con la historia de Jaime Bonet. De alguna manera son historias que van juntas, pero pues también con matices distintos, complementarios. Para leer nuestra historia nos puede ayudar la historia de los mismos patriarcas y cómo Dios va haciendo historia a través de muchas vicisitudes. Por ejemplo, llama la atención la historia de Abraham, que Dios le dice que salga de su tierra y atraviesa la tierra prometida y se pasa de largo y va a Egipto y vuelve. Llama la atención la historia de José, que fue vendido por sus hermanos, vendido así vulgarmente. Y sin embargo, el que fue vendido por envidia de sus hermanos fue el que luego salvó del hambre a sus hermanos, a su padre y a todo su pueblo. Y son los designios de Dios. Queremos completar la historia de Jaime con la historia del Verbum Dei. Y me gustaría comentar como una imagen que a mí me ha ayudado a entender mi propia vida, mi propia identidad y también lo que es nuestra historia, este trabajo que estamos haciendo. La historia en realidad es como un puzzle. Sabéis que un puzzle está hecho, un rompecabezas en español, está hecho de muchísimas piezas. Hay puzzles de 50, de 100, de 1000, de 10.000 piezas. Lo normal es que te ponen una imagen y tú vas intentando adivinar las piezas en qué parte del dibujo van. Pero si eres un buen profesional, tú prescindes de la forma y con todas las piezas construyes el puzzle. Esto lo viví el mes pasado, que fuimos a una casa de un matrimonio de Valencia y la madre con la hija estaban haciendo un puzzle de 1000 piezas, pero sin ver la imagen. Entonces, ¿cuáles son las tácticas para hacer un puzzle? Pues uno junta las piezas similares, uno junta las piezas del borde, que tienen todos una arista recta, y entonces uno ya sabe que estas van en el marco. Luego uno junta las piezas que son de un mismo color. Por ejemplo, los paisajes siempre están las nubes, que es lo más complicado. Entonces juntas todas las piezas blancas. Si hay mar, todas las piezas azules. Si hay bosque, todas las piezas verdes. Cuando tú ves que hay una pieza color crema, seguramente será una figura humana. Entonces vas poniendo las piezas y luego ya poco a poco vas empezando a construir.
Un puzzle sin el patrón te puede llevar días o semanas, ¿no? Pues la historia del Verbum Dei es también una historia de salvación en la que vamos agrupando por decirlo así, por puzzles, ¿no? Por marcos, por colores, por formas, y entre todas vamos a ir construyendo una imagen, y es la imagen de nuestro Salvador. Dios salva, Dios salva, ¿no? ¿Cuál es el nombre del niño Jesús? De Cristo, Dios salva. Pues a través de todas las piezas de este puzzle, poco a poco que las vamos ordenando, vamos descubriendo que Dios ama a su pueblo, que Dios tiene una historia de salvación y que cada uno de nosotros somos una parte importante de esta historia de salvación. Un puzzle no está terminado si falta una pieza, ¿no? Entonces, cada pieza es distinta, tienen formas distintas, están en un lugar distinto, pero es la belleza del todo la que se consigue con cada una de las piezas singulares. Pues nuestra historia tiene una perspectiva desde la vida de fundador, desde su vocación, desde su contexto social, como nos comentaba esta mañana Susana, desde esos momentos en los que el fundador ha ido evolucionando, desde sus crisis también, de sus momentos de dificultad, desde su barro. Nuestra historia tiene también otra línea que es desde la comunidad fundacional, de esos primeros testigos de las ramas y de la familia que han compartido con Jaime al vivo esta historia, ¿no? Que es tiempo de fundación y que para algunos ha sido tiempo de fundición, porque es difícil, o sea, no es fácil vivir al lado de un fundador por todo el arrojo del espíritu. Y los que somos más lentos nos cuesta ir a una velocidad. Y una pequeña anécdota, cuando yo tenía 24 años, yo estaba con Jaime Bonet en Bogotá. Él tenía más de 65, para nosotros era un viejo. Y él se levantaba a las 4 de la mañana y nos invitaba a hacer revisión de vida con él y nosotros, no, por favor, qué horror. A las 4 de la mañana, porque luego él predicaba a las 6 y nos hacía hacer revisión de vida. Y me acuerdo de ese día que decía, la Biblia dice que la vida del hombre son 70 años. A mí me falta ya poco para morirme, así que siento que Dios me llama a apretar el acelerador. Y eso lo decía él a los 65 años, que Dios le pedía apretar el acelerador, ¿no? Entonces, pues bueno, no es fácil seguir el paso de un fundador, pero es apasionante. Y entonces, esta comunidad fundacional que ha compartido con Jaime es una parte muy importante de esta historia. Es muy importante también la línea del tiempo. Dios ha hecho una historia que no nació en la vocación de Jaime ni nació en 1963, o mejor dicho, que no se completó, sino que la fundación del Verbum Dei ha sido un proceso vivo, ¿no? Y por eso en las distintas épocas del Verbum Dei, Dios nos ha ido dando regalos distintos, momentos distintos, regalos distintos. Fue muy importante esos años de los 60, donde se gestó la primera aprobación del Verbum Dei, pero los años 70 también fueron muy importantes, también los años 80, sobre todo el año 83 que entré yo, ¿no? Luego los años 90, luego los años 2000, y cada momento de la historia tiene su valor, ¿no? Su importancia. Es también muy importante la línea geográfica. El Verbum Dei nació en Mallorca y pocos años después, 5 años, no, 2 años, 3 años después, salió de Europa, salió hacia Roma y salió hacia Perú, las primeras fundaciones. Desde ahí, pocos años después, se fue expandiendo y hoy estamos en los 5 continentes. Pero hay una historia de Dios muy amada cuando Dios puso el Verbum Dei en tierra de África, en tierra de Asia, cuando llegaron las primeras misioneras a Japón sin saber absolutamente nada y con 10 o 20 dólares en el bolsillo, sin más, ¿no? Hay una historia de amor muy grande del Verbum Dei, de Dios y del Verbum Dei en América. Hay una historia de amor muy grande en los distintos continentes, distintos países donde Dios nos ha enviado. Hay también un testimonio que es muy hermoso a través de personas concretas, ¿no? Todos recordamos a personas como Jaime Barceló,
o como Ana Miguel, que fue la primera misionera oficialmente y que murió pues apenas el año pasado, o como personas como Francisco, el que fue el portero del seminario de Valencia y que le faltaba un pulmón, una persona que oraba 6, 8 horas diarias, ¿no? A veces dando vueltas en torno a la iglesia en una bicicleta para no dormirse, ¿no? Y dando vueltas a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana. Son personas que cada una de ellas es una pieza importante del Verbum Dei. También personas que han estado y ya no están, dejaron la comunidad por los motivos que fueran, pero son parte de nuestros cimientos, de nuestra historia. Es una historia que tiene líneas distintas, también a través de aspectos, ¿no? El camino jurídico, hay toda una historia de salvación en el camino jurídico que mañana Teresa nos va a hablar. Hay una historia también muy bonita en la gestación de las fuentes de espiritualidad, en nuestros medios de misión, en los momentos de crisis, en nuestra relación con la Iglesia y nuestro lugar en la Iglesia, que también se nos va a hablar. Bien, entonces, todas esas piezas forman la historia del Verbum Dei. Va a ser muy difícil que en este pequeño rato yo pueda recoger como todas esas líneas y por eso quiero remitirme a unos textos que ya están en la base de datos. El primero es un texto que se llama Crónica breve de Jaime Bonetti del Verbum Dei. Ahí están puestos un montón de datos entrecruzados. El tiempo, las ramas, los continentes, momentos importantes y simbólicos de nuestra historia. Es una cronología que va sobre todo desde 1926, el nacimiento de Jaime, prácticamente hasta el 2021. Porque la vamos actualizando. Hay un segundo texto que también está subido en la base de datos, que son las actas de la convención que hicimos en el año 2012 con motivo de nuestro aniversario. Ahí hay textos sobre los orígenes, el tiempo de la fundación del 63 al 69, que fundamentamos mucho. Luego Lucía Herrerías hacía como un recorrido de la historia del 70 hasta el 2012. Luego también hubo unos testimonios de cada continente, se desarrolla un poco la fundación desde cada continente. Y luego también hay unos temas, está muy desarrollado, creo que es un libro muy interesante. Hemos hecho también en el 2016 unas jornadas por décadas, porque alguna persona reclamaba, es que siempre hablamos de los primeros años del Verbum Dei, pero yo entré en el año 73, 75, 78. Ok, hagamos un estudio por décadas y fue muy bonito todas las luces que vimos que Dios iba escribiendo en cada una de las décadas, ¿no? Por ejemplo, los que entraron en los años 90 vivieron ese momento que fue difícil pero muy hermoso del parón del 96 y de querer dar una impronta misionera a nuestra teología. Hay también unas jornadas que hemos hecho en el 2017, la historia del Verbum Dei en Europa. Y ahí fuimos recogiendo testimonios de esas primeras fundaciones, cuando se fundó, por decir algo, en Portugal, cuando se fundó en Bélgica, cuando unas misioneras fueron a trabajar, pues entre ellas está Kiana, fueron a trabajar a un hospital a Suiza o a Bruselas para poder conseguir fondos para construir 7 aguas, ¿no? Bien, y esas mismas jornadas por continente se quieren hacer, se han visto interrumpidas por la pandemia. También hay un camino que cada rama ha construido. Cada rama, decíamos, ha tenido distinta velocidad de gestación. El año pasado, en mitad de la pandemia, la rama de misioneros hicimos unas jornadas, fueron muy laboriosas porque eran en esos horarios de 12 a 4 donde se pueden conectar de América y de Asia y fueron muy ricas. Escuchar el testimonio de misioneros, desde algunos que conocieron el Verbum Dei en el año 65, que incluso no están, pero que dieron su testimonio, como varios seminaristas que recibieron ejercicios de Jaime y estuvieron unos años nada más, hasta misioneros que entraron después del 2000 o que entraron en medio del contexto de la crisis y que entraron en ese momento y que han sido pues, fieles y han gestado ese retomar otra vez, levantarnos desde la gracia de Dios, ¿no? También se va a hacer una historia
como unas jornadas de reflexión de la historia desde la rama de matrimonios, ya está programada, y también de la rama de misioneras. Y luego también, por ejemplo, pues hicimos unas jornadas sobre la última etapa de la vida de Jaime, pues este año, ¿no? Que no está editado, todavía no lo hemos editado, ni lo vamos a editar todavía hasta que lo trabajemos un poco más. Entonces yo ahora solamente quisiera recoger como unos momentos, avivar momentos, algunos ya lo sabéis, otros los refrescamos, y después me gustaría también como al menos unas pequeñas pinceladas del Verbum Dei en cada continente. Hay una fase muy desconocida en general para nosotros, pero que fue una fase muy importante. El mes pasado he estado en Roma recogiendo documentación y hay, por ejemplo, un librito que es fascinante con actas desde el año 58 de reuniones de misioneras que se reunían con Jaime en algo que todavía no era el Verbum Dei, pero que era como esa semilla, no era el tiempo prefundacional, desde el 58 al 62. En ese tiempo, en el año 59, Jaime le permitieron dejar la parroquia, su cargo como párroco, y le nombraron asesor de toda acción católica de la isla, junto con otro sacerdote. Pero llegó un momento que Jaime veía que eso, él personalmente no le veía tanto futuro, veía que le faltaba algo. Entonces se empezó a dedicar de lleno a las convivencias y a dar ejercicios. Estos dos elementos son fundantes en el Verbum Dei: las convivencias con el temario de vida y amor y los ejercicios espirituales. O sea, el Verbum Dei nació como un movimiento de convivencias que se prolongaba en profundidad en los ejercicios espirituales. Hace 2 meses también hablé con Catalina Morlá, que conoció a Jaime cuando tenía 16 años y que participaba en este movimiento de convivencias. Y es impresionante el testimonio que daba. O sea, Jaime le decía una llamada de teléfono el miércoles: el viernes subes a Santa Lucía y das el tema de vida y amor o das el tema de Dios Padre. Y ellas decían, clarísimo, ahí voy. O sea, les avisaba 2 días antes y subían y estaban en esas convivencias con un dinamismo enorme, y desde los 16, 17 años, ¿no? Justo como una exigencia de ese movimiento de predicación de laicos, porque todavía no había ninguna persona consagrada, así al menos a nivel oficial, van haciendo también una necesidad de esa dedicación que nos decía Pablo, dedicación a la palabra de Dios y dedicación a dar, a acompañar el fruto de esa palabra de Dios sembrada. Y de aquí nacieron las primeras vocaciones de las misioneras. Y es muy bonita esta reflexión. Las primeras vocaciones no nacieron como una llamada a yo quiero ser perfecto, sino yo me quiero dedicar de lleno a acompañar la palabra de Dios en la vida de estas personas que han ido conociendo a Dios. Iban surgiendo vocaciones de personas que querían dedicarse a conocer a Dios y a dar a conocer a Dios, y de poder hacer que muchas otras personas tuvieran esta experiencia de Dios. O sea que en esencia el Verbum Dei es esto, en esencia el Verbum Dei es: tengo una experiencia vivencial del amor de Jesús, siento que Él me llama y quiero que otros lo conozcan y que también formen apóstoles y que también sean apóstoles. Entonces todo esto se fue gestando entre el año 58 y 62, y fruto de eso, el 17 de enero de 1963 empieza la primera comunidad o casa oficial, la primera vivencia en comunidad en la calle Obispo Maura. Si Dios nos permite, esta tarde veremos algunas fotografías para que también visualicéis estos santos lugares, ¿no? Entonces había un lugar también que era muy importante, que era Santa Lucía, un santuario no de la Virgen, sino de Santa Lucía, que estaba vinculado a la parroquia donde Jaime fue párroco desde el 52 al 59, Mancor del Valle. Y ahí era donde se daban las convivencias. Entonces, cuando empezó el Verbum Dei, el primer núcleo vivió, un pequeño núcleo vivió en esta casa de Obispo Maura, y después
un grupo estaba en Santa Lucía, pero enseguida nos permitieron a las misioneras vivir en un colegio, San José Obrero, que se estaba apenas construido, y donde pusieron a una misionera que todavía vive, Margarita Yuger, como directora. Y entonces participaban en las tareas de docencia, pero les permitían vivir a todo un grupo de misioneras. También había otras misioneras que vivían ya consagradas, pero desde su casa, y poco a poco se iba gestando el Verbum Dei, ¿no? Entonces empezó el primer curso de formación en el año 65, me parece, 64, 65, ¿verdad? Bien, empiezan los primeros años de curso de formación. Desde el 63, no ha salido hoy, pero Jaime tuvo una experiencia muy importante en unos ejercicios que recibió en Santander y que terminaban con una peregrinación a la Virgen de Covadonga, pues cerquita de, no lejos de Oviedo. Y Jaime tuvo una luz muy grande que luego la compartió en los ejercicios de mes, de octubre del 63. Y desde ahí nació el deseo unánime de cada mes, de cada año, hacer un mes de ejercicios. Bien, entonces, cuando Jaime empieza con estos cursos de formación, lógicamente él era un sacerdote joven, no se veía como formador, sino que más bien ponía algunas de las misioneras más mayores al frente y él pues continuamente predicaba, pero también llamaba a los que él consideraba los mejores predicadores o profesores de la isla de Mallorca y les hacía subir para dar temas distintos, temas de teología y temas también de formación humana, temas de distinto tipo, ¿no? Hay un dato que es muy importante y es las primeras fundaciones del Verbum Dei. Las primeras fundaciones del Verbum Dei fueron en el año 66-67 y fueron en Roma y en Perú. Y llama la atención por dos motivos muy diversos. La fundación de Perú enseguida fue una fundación eclesial. O sea, fue una fundación donde fueron misioneras, donde fueron Pepe Guas y Margarita, el primer matrimonio del Verbum Dei, y donde fueron algunos chicos. No sabían muy bien a lo que iban, no tenían votos, no tenían mucha claridad. Ellos se visualizaban más como un movimiento de renovación que otra cosa, pero allí fueron. Luego hubo un terremoto, se tuvieron que volver, volvieron a regresar, etc. Pero primera fundación del Verbum Dei fuera de España, una fundación eclesial, las tres ramas. Y la fundación de Roma, porque Jaime desde el inicio quiso una formación al más alto nivel para las mujeres, para los matrimonios y para los chicos, que ya era normal que los chicos pudieran estudiar en los seminarios, en las facultades de teología. Ese dato que a veces se comenta, es bien verdad que algunas de las misioneras Verbum Dei fueron las primeras mujeres en universidades de la Iglesia, en universidades de teología, ¿no? Las primeras. Y efectivamente, pues les miraban de una manera un poco, bueno, ¿y qué hacen estas mujeres aquí, no? Porque se pensaba que la teología era para los sacerdotes, nada más. Cuando la teología es para todo aquel que quiere fundamentar su fe y dar razón de su fe a un nivel pues más alto. Entonces Jaime desde el inicio apuntó a una formación lo más alto que podamos de todos, de los laicos, de los papás de familia, de los misioneros, de las misioneras, de los sacerdotes. Poco después se va gestando la rama de los misioneros. De la rama de misioneras sabemos que se fue gestando en torno a las convivencias, en torno a Santa Lucía, y de ahí surgen pues, esos grupos de personas que se quieren consagrar. Los misioneros fue un poco distinto, porque Jaime no tenía la intención de fundar una rama de misioneros. Entonces él tenía compañeros sacerdotes con los que hacía revisión de vida, que en aquel tiempo era un medio muy revolucionario. La revisión de vida nació en el movimiento JOC, Juventudes Obreras Cristianas, que era algo que venía de los movimientos obreros. Entonces, el hecho de que unos sacerdotes se juntaran en una casa a hacer revisión de vida era algo muy revolucionario, ¿no? Entonces, Jaime lo vivía a él. Luego, con el tiempo, se quiso ir a vivir a una casa muy pobre, invitó a otros sacerdotes a vivir en barriadas muy pobres. Después, estos mismos sacerdotes participaban en los ejercicios espirituales.
Jaime fue donde el obispo y pidió que en el seminario todos los seminaristas hicieron ejercicios. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a 2 seminaristas que hicieron ejercicios con Jaime, siendo seminaristas en el año 65, y que luego entraron en el Verbum Dei y fueron a estudiar a Pamplona y luego pues a Bilbao, etcétera, ¿no? Entonces, en torno a la revisión de vida, en torno a los ejercicios espirituales, se fue gestando la rama de los misioneros, que en un principio veían el estilo de vida de las misioneras, el estilo de vida de Jaime, y decían, queremos vivir algo así, queremos vivir esta frescura evangélica, queremos vivir esta radicalidad de vida, queremos vivir esta fuerte espiritualidad. Vemos en Jaime y en esas mujeres personas enamoradas de Dios, queremos lo mismo. Y también el tema de la predicación. Jaime invitaba a sacerdotes a predicar en las celebraciones de las convivencias y ahí se iban enganchando, ¿no? Entonces así fue naciendo un pequeño grupo de misioneros hasta la aprobación en el año 68, aunque antes ya se habían ido a Perú a evangelizar algunos de estos chicos, ¿no? La rama de matrimonios nació de un modo distinto, nació por un matrimonio, José Guas y Margarita Coll, que sintieron que Dios les llamaba a compartir lo que ellos veían en este grupo de misioneras y sobre todo pues en esta persona del fundador, de Jaime. Entonces le pidieron con mucha humildad a Jaime, pues déjanos ir a Santa Lucía y os ayudamos en la infraestructura. Y estuvieron casi 10 años solos como rama, o sea que ellos hacían apostolado. Sus primeras escuelas de apóstoles fueron en Bilbao, fueron en Valladolid, porque Jaime les envió a estudiar teología a la Universidad de los Jesuitas en Deusto. Y allí enseguida empezaron a hacer apostolado. Y empezaron a hacer apostolado en Bilbao, luego en Valladolid, en distintas ciudades, en Salamanca. Y en un momento dado, en unos ejercicios, nace el primer grupo de matrimonios que se quieren consagrar a Dios. Pero esto es prácticamente el año 75, 76. Hay un momento que es difícil, doloroso, porque después de haber trabajado tanto, de haber reconstruido la casa de espiritualidad de Santa Lucía, Jaime siente que Dios le llama a volar, ¿no? Que quiere que sus alas se ensanchen. Y por eso se sale de Mallorca, todo el grupo grande que estaba en formación pasa en el año 69 de Mallorca a Los Molinos. Sí, parece un dato como muy extraño porque fue recibir la aprobación justo eclesial, la primera aprobación como 3 ramas de misioneras, de sacerdotes y laicos, de matrimonios. Nos dan la primera aprobación y Jaime dice, pues vámonos, ¿no? Entonces es como los hilos del espíritu, no fáciles de entender, pero pues Dios también le está pidiendo a Jaime, nuestro fundador, el ampliar. Entonces se forman las primeras comunidades en España, en la península, se va a estudiar a las universidades, a Pamplona, se va a estudiar a Bilbao y ahí pues digamos que los primeros misioneras y misioneros, con una expresión de un misionero del instituto, dice, somos animales apostólicos. Nos envían a estudiar, nos envían a trabajar, nos envían a un hospital, a lo que sea, y hacemos apostolado. Entonces, en la medida que iban estudiando, que iban trabajando para subsistir, iban haciendo apostolado, iban encantando, iban también introduciendo en esta vocación a otras personas. Bien, de ahí pues se fueron extendiendo en muchas comunidades de España, pues en Valencia, en Madrid, en Salamanca, Valladolid. Hay un lugar que es muy especial para el Verbum Dei, Villanubla, porque allí se hicieron los primeros ejercicios eclesiales y esto tuvieron una repercusión muy importante. Desde entonces ya Jaime empezó a hacer ejercicios juntos porque veía que era una manera de configurar una unidad y configurar el carisma todos a un mismo ritmo. Fruto después de estos ejercicios, de los primeros ejercicios de Villanubla y los segundos, nace la primera expansión grande del Verbum Dei, como nos decían, 75, 76 y luego ya 77. Ok, entonces entre esos años
74 al 77, pero la gran expansión, si no me equivoco, fue en el 77. Pero ya se habían empezado a hacer ejercicios eclesiales y de hecho ya la rama de matrimonios ahí es donde tomó fuerza, ¿no? Entonces, fruto de ese momento importante, Dios pues le marca a Jaime algo que siempre ha estado presente desde los inicios. Las misioneras nos cuentan que Jaime les decía cuando estaban en Santa Lucía y eran pues unas pocas mujeres jóvenes ahí viviendo en medio de una isla que todavía no era tan famosa, no se había desarrollado el turismo, ¿no? Y les decía, contad si podéis las estrellas del cielo, como Abraham, así será vuestra descendencia, no iréis por los 5 continentes. Y ellas yo creo que no se lo terminaban de creer mucho, ¿no? Pero este año fue un tomar el mapamundi, empezar a dar vueltas al mapamundi y de ahí salían comunidad para Japón, comunidad para Filipinas, comunidad hasta 17 países distintos. Fruto también de ese momento fue la necesidad, o sea, Isaías 54, afianza tus estacas y ensancha el espacio de tu tienda. En Jaime esto siempre ha estado, este dinamismo siempre ha estado. Por un lado envía a las misioneras y misioneros a 17 países distintos. Por otro lado siente que necesitamos una formación fuerte eclesial. Y por eso hay un traslado de todo el grupo que estaba en Villanubla a Madrid y les dice, id a buscar casas para poder tener una formación eclesial. Entonces, pues ahí tienes un grupo de matrimonios, de misioneras buscando casas por todos los lados de Madrid para poder tener momentos fuertes de formación. Estando ya en Madrid, ya en este dinamismo, que es digno de ser contado con más detalle, fue la iniciativa de buscar un sitio grande. Y Jaime envió distintos equipos por España para buscar un centro. Y fue ahí que se encontró Siete Aguas, el centro de evangelización, de espiritualidad de Siete Aguas, que era un antiguo campamento militar donde se curaban los soldados que tenían enfermedades tropicales, ¿no? Estamos hablando en tiempos de Franco. Entonces, pues fue una cosa súper providencial que nos lo dejaron y pues ese sitio para nosotros ha sido un lugar emblemático para todo el Verundey desde el año 77. Pocos meses después o al mes siguiente de llegar a ese sitio se empezó a construir. Ahí enterraron sus costillas muchas misioneras, muchos misioneros, ahí trabajamos muchísimo y ese centro se convirtió de alguna manera como una referencia, porque en la siguiente década a la imagen de ese centro se construirían centros en Venezuela, en Cedralito, en Rubio, también en México, en El Copo, en Calatayud, en África, en Tagaytay, en Filipinas, en Fene, en Alemania, en la isla de Guay, en distintas partes del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que tenía detrás Jaime? Toda esa teología del pueblo de Dios. Dios nos llama a ser un pueblo que sea expresión del Evangelio. Dios nos llama a ser expresión de la Iglesia, hombres, mujeres, casados, célibes, solteros, mayores, niños, que vivimos una vida evangélica y evangelizadora. Eso era pues esa llamada que Jaime sentía, que está muy en la línea del Concilio Vaticano II y que de una manera social se vivía un paralelo en todas esas comunas de los hippies. Pero Jaime veía que si no está Dios en medio, eso no dura nada, ¿no? Entonces, pues eran centros donde había una vida de oración fuertísima, donde se trabajaba mucho, donde se recibía una formación juntos y desde ahí donde se quería evangelizar. En Siete Aguas, si se empezó a construir 77, 78, al año siguiente empezó a haber una Pascua, aunque no había casas, una Pascua que le llamaban Éxodo, Éxodo 1, Éxodo 2. Igual llegaron a estar 500 personas y realmente no había dónde estar, ¿no? A mí me ha tocado en Pascuas estar durmiendo en un coche, en una camioneta, porque no había cama. Así era el tema, ¿no? Bien, entonces estamos ya en los años 80
años en los que en ese contexto de Siete Aguas, Jaime va marcando mucho la espiritualidad Verbum Dei y los medios del Verbum Dei. Y de hecho, a partir del año 84, hay también un dato que es muy importante y es, en el año 83 la Iglesia había renovado el derecho canónico que venía de 1917 y en el año 83 lo renovó radicalmente. Y uno de los puntos era que pidió a todas las comunidades religiosas renovar sus constituciones, sus estatutos. Entonces Jaime, aunque ya teníamos una aprobación que venía del 69, empezó a escribir unos posibles constituciones que en una primera fase los llamábamos estatutos y empezó a escribir. Y él escribía páginas y páginas y páginas, lloraba. Y yo recuerdo una vez que se fue a un monasterio de unas monjas que están en Valencia y volvió con un montón de páginas. Y con un equipo que tenía de misioneros, él pedía ayuda, ¿no? A una le decía, por favor, busca citas del concilio, busca citas de la Biblia. Otro misionero le pedía que le pusiera capítulos, que pusiera en orden esas páginas, ¿no? Poco a poco fue ordenándose como en áreas distintas, pues esas dimensiones más esenciales de nuestro carisma, que han sido reflejadas en nuestras constituciones. En ese trabajo Jaime estuvo casi 5 años, ¿no? A fuerza de mucha oración, de mucha reflexión, a fuerza de meses de ejercicios espirituales, a fuerza de muchas reuniones con misioneras, misioneros y matrimonios en las que hacía feedback, leía textos y luego se dejaba interpelar. Entonces ese era el dinamismo, por eso es tan importante al lado de la figura del fundador, la figura de una comunidad fundacional, porque aunque no se digan nombres, ahí han estado y cada uno desde su fidelidad personal han contribuido a las constituciones, han contribuido a líneas del carisma, han contribuido a virajes, a veces por santidad, a veces por pecado. Recuerdo una vez una escuela de charlas en la que una misionera dijo, Jaime, yo creo que son demasiados temas y ya la gente ya no aguanta tantos temas. Yo creo que quitaría la charla de vida eterna. Mejor no hubiera hablado. Todo el mes de ejercicios espirituales siguientes fue sobre vida eterna y la formación del siguiente año fue sobre la vida eterna. O sea que, digamos, con nuestra santidad o con nuestro pecado hemos aportado también a la creación del Verbum Dei, ¿no? Bien, Jaime realmente tenía mucha fe en la gente recién entrada en la comunidad. Yo acababa de entrar, llevaba muy poco tiempo y tuvimos un cursillo sobre el temario de vida y amor. Y fui donde Jaime después de haber orado. O sea, yo estaba fascinado del temario y le digo, Jaime, es que esto es injusto porque aquí estamos unas pocas personas y casi todos de Europa, pero es injusto que no se conozcan en otros continentes. Y me mira y dice, muy bien, pues vete, te vas a ir y vas a dar el cursillo en México, en Colombia, en Venezuela y en Perú. Y yo tenía 20 y pico años. Entonces Jaime escuchaba a la gente joven, pues que oraban y que le hacían aportes, ¿no? Entonces estos años 80 fueron años de mucha riqueza espiritual, donde se fue consolidando el carisma, esas líneas maestras del carisma que ya estaban en germen en el breviario, pero que se fueron configurando también en los estatutos, pero más que en documentos en la vida de las personas. O sea, Jaime no llevaba papel nada que no intentaba vivir, que no ejercitaba en la vida de esta comunidad. Por eso, pues, aunque nos cuesta esta expresión, pero nosotros hemos sido conejitos de Indias. Dios iba experimentando con nosotros. Oye, que cuanto menos durmamos, mejor. Y luego veías a los misioneros como el presente que se dormían de pie, apoyados a un muro y que casi se caían. Entonces Jaime regulaba y decía, no, mejor hay que dormir lo necesario. Entonces, pues, o sea, íbamos aprendiendo con las levantadas y con caídas, ¿no? Hubo un tiempo también que después de visitar el Arca, Jaime dijo, esto del café es un vicio. Entonces hubo ley seca. Yo es como si viviera en Chicago y fuera un alcohólico, o sea, ley seca, o sea, nos levantábamos tempranísimo, nos dábamos las matadas y sin café. Hasta que a escondidas unos misioneros empezamos a poner las cafeteras y el olor del café atraía a toda la eclesialidad.
Bien, pues al final de los años 80, en el año 89, estando inaugurando un centro de evangelización en Medellín y teniendo un público de más de 100 jóvenes en vocaciones, Jaime retoma el temario de vida y amor, que de alguna manera había quedado un poco aparcado, porque en los años 67 se ideó también como un temario más adaptado al contexto social que se vivía, era el temario de fin de semana. Entonces Jaime en este año 89 lo volvió a retomar y a partir de entonces, en los años 90, él marcó muchísimo la centralidad de la palabra. Y él hablaba de predicaciones paganas, de predicaciones sin fe y de predicaciones de consagración. Él marcaba mucho la predicación de la palabra de Dios, la dedicación de la palabra de Dios, el dinamismo de la palabra, el consagrar a los demás a través de la predicación. En ese tiempo tenía frases que eran un discípulo, al menos un discípulo, ¿no? Un libro, al menos que cada uno tenga bien asimilado todos los temas del temario, al menos una charla, que como esas misioneras iniciales que con 17 años les decían, sube dentro de 2 días y da este tema, que todos podamos dar en cualquier momento cualquier tema. Entonces Jaime solo defendía y puso aquí en Loeches unos formadores para que trabajaran los temas de predicación. Bien, entonces, pues se iban gestando facetas de la espiritualidad de Burgundey, de nuestra historia, en medio de acontecimientos históricos, ¿no? La caída del muro de Berlín, las dictaduras de Centroamérica. Fijaos qué tiempos se vivieron tan duros en Centroamérica y en Sudamérica que el mismo padre Arrupe, superior de los jesuitas, estuvo a punto de cerrar todas sus universidades y colegios en un discernimiento, porque él decía, ¿cómo puede ser que de nuestros colegios estén saliendo dictadores que están masacrando a los indígenas? Y eran tiempos de muy duros de contraste, izquierdas, derechas, rojos, comunistas o megacapitalistas. No había términos medios, eran tiempos de mucha radicalidad. En esos tiempos, después del concilio, muchas comunidades se radicalizaron, se politizaron. En el concreto, en la comunidad de los jesuitas casi se divide en dos por estos temas, ¿no? Y Jaime, justo en esos momentos, elabora una espiritualidad contemplativa misionera. Acción y contemplación, justo en ese contexto. Justo en ese contexto donde muchos sacerdotes tomaron las armas. El primer fundador de la FARC, de uno de los grupos terroristas guerrilleros de Colombia, era un sacerdote español. Y muchos sacerdotes pasaron a la guerrilla. Y en ese contexto Jaime dice, contemplación, y de ahí nace nuestra acción más revolucionaria, que es la predicación. Bien, pues eran esos contextos. En ese tiempo también recibimos, en 1993, la aprobación diocesana como una federación en la que estaban 2 institutos religiosos de misioneras, de misioneros y una asociación de laicos, que eran los matrimonios, con un mismo estatuto común. Es muy curioso porque hasta ese año Jaime fue sacerdote diocesano y Jaime Bonet Jaime Barceló también fueron sacerdotes diocesanos. Desde ese momento ya quedaron encardenados en el Burgundey, ¿no? Y fue también muy bonito pues, tener en ese año 93 personas como el señor Jerónimo García, padre de familia, padre de 3 sacerdotes, que ya viudo quiso consagrarse a Dios y en ese momento hizo sus votos perpetuos, ¿no? Fue un momento muy, muy emotivo, ¿no? En esos momentos también hubo mucha expansión misionera. Jaime, fuera que estudiábamos, que trabajábamos, o sea, él decía uno en cada ciudad. O sea, es que no se necesita más, se necesita un maestro y algunos que aprenden. Jaime siempre tuvo como referencia la primera comunidad cristiana, esa comunidad fundante de la Iglesia, y también San Pablo. Y por eso San Pablo es nuestro cofundador, copatrón, junto con la Virgen María. Jaime siempre le fascinó ese dinamismo de San Pablo, orar, predicar, formar apóstoles, crear comunidades. Y por eso Jaime visibilizaba el carisma, fórmate,
y vete a fundar comunidades con algunos que aprendan de ti, ¿no? Pues ojalá pudiéramos realmente vivir este dinamismo. Bien, en el año 96 hubo un parón muy serio porque Jaime quiso revisar esa teología que hacíamos y darle una impronta misionera. Ya nos lo ha dicho Pablo. ¿Para qué sirve el estudio si luego no predicamos? Entonces hubo una revisión de toda la teología. Desde ahí pues hubo también pues hubo tormentas acompañadas de ese momento. Tuvimos un congreso en el año 98, hubo un cambio de responsables y de ahí se iniciaron unos años que fueron difíciles. Del 98, Pablo decía desde el 2000, pero ya desde el 98 empezaron momentos complicados que cristalizaron con una separación de un grupo en el año 2002. En medio de eso fue la aprobación pontificia que nos dieron y es un camino muy bonito que mañana se nos hablará, no me voy a detener. De ahí no paró la historia, ¿no? Tuvimos un congreso en el 2001, salió elegida Isabel Fornari como primera presidente, mujer, después de Jaime Bonet, ¿no? Y Jaime vivió un tiempo, unos años, en esa primera junta de gobierno en que venía cada vez a Roma a las reuniones de gobierno. Yo puedo dar testimonio de que él fue súper respetuoso. Él al nuevo gobierno le permitía perfectamente trabajar, rara vez intervenía, él estaba, oraba con nosotros, de vez en cuando decía algo, pero fue muy respetuoso en ese proceso. O sea, realmente lo que nos ha dicho Pablo ha sido bien verdad, ¿no? Vivía una dimensión eucarística, de enterrarse, una dimensión en la que era ya pues soltar y dejar hacer, ¿no? Y dejar paso a un relevo que venía detrás de él, ¿no? Entonces, pues en 2000 hubo una asamblea de nuestra rama de misioneros, luego fue el congreso, o antes fue el congreso, luego hubo un momento difícil, ese momento de la separación, luego hubo una centralización de la teología en Loeches, grupos de formación que teníamos vinieron a Loeches, y de ahí fue un poco a poco retomar otra vez y levantar poco a poco desde ese momento de dificultad. Ahí entramos en un momento, una etapa nueva de nuestro camino del Verbum Dei, que es un momento de institucionalización, es decir, de poner unos cimientos institucionales como más serios. Ahí empezamos a revisar las constituciones, a hacer un camino de los directorios de cada rama, a hacer una ratio de formación, hacer una ratio de un reglamento de administración, o sea, como a un recoger toda esa riqueza del espíritu y concretarle no para atar el espíritu, sino para intentarnos ponernos de acuerdo en qué es lo que Dios nos está llamando y cómo, y luego eso mismo presentarlo a la Iglesia para poder tener como un feedback, ¿no? Y una referencia. Entonces, todo esto culminó, bueno, este camino inició en el 2001 y ha seguido prácticamente con una intensidad muy grande, prácticamente hasta el 2018. Yo creo que ahora estamos en un momento distinto, pero esos años fueron años de mucho trabajo, de reflexión, de evaluación, de confrontación, de consultas. Hemos hecho cientos de consultas a superiores generales, a peritos de teología de la vida consagrada, y así poco a poco hemos ido afinando todo lo que son las dimensiones de nuestro carisma. Y en un proceso de mucha sinodalidad, ese tema que el Papa Francisco está poniendo ahora en el candelero es algo que hemos vivido desde los inicios, pero que hemos vivido unos tiempos de discernimiento y de sinodalidad muy importantes en el Verbum Dei desde el 2001. Quisiera pues resaltar también, y termino ya, pues por ejemplo, para la rama de matrimonios el 2003 fue un año importantísimo. Tuvieron un simposio en México que fue el inicio de un camino de consolidación muy fuerte en su rama y que culminó con la asamblea del año 2009, donde ellos hicieron un directorio. Se adelantaron a la rama de misioneras y a la rama de misioneros, ¿no? Bien, también otros momentos importantes han sido la gestación de la familia Verbum Dei desde el año 94, pero eso vamos a hablar mañana, entonces no me voy a detener.
Quisiera decir que también, pues, digamos, que cada uno de estos momentos han sido pues, momentos importantes, ¿no? de nuestra historia y que, pues con otra imagen, realmente un árbol necesita de raíces, necesita de tronco y de ramas y necesita también de dar fruto, porque si no hay fruto el árbol no persistirá, vivirá su vida, pero luego no tendrá relevos. Entonces, pues yo creo que estamos en ese tiempo de recoger nuestras raíces, de reconocer ese tronco que nos constituye, esas dimensiones fundantes de nuestra carisma y también pues de proyectarnos para dar el fruto en el contexto que Dios nos dice, ¿no? Creo que recoger la historia con serenidad y con fe nos ayuda a reconciliarnos, porque a veces tenemos heridas en la historia, pero cuando vas a una cierta distancia, como José, yo creo que José, el patriarca, tuvo que reconciliarse con Dios de su historia y a distancia pudo decir, Dios ha hecho una historia de salvación con mi vida y gracias al sufrimiento que yo he vivido, hoy mi pueblo está comiendo. Y eso ha salvado la vida de mis hermanos y de mi padre, ¿no? Eso José necesitó su tiempo para asimilar eso, ¿no? Nosotros necesitamos darnos tiempo, pero también el tiempo no cura siempre las heridas. Necesitamos una actitud de fe. Necesitamos hacer esas lecturas reconciliadoras, necesitamos también reconocer la acción de Dios, necesitamos saber que nosotros no somos el centro de la historia. Y por eso es muy sano no leer la historia desde mi perspectiva, sino sabiéndome que soy parte de un todo y que yo soy parte importante de este puzzle, pero que soy parte de una historia de salvación más amplia, ¿no? Creo que estas raíces pues, nos dan alas y nos dan alas a de verdad creer en la fidelidad de Dios. Y, por ejemplo, cuando nos hemos reunido en Medellín en el 2017 con los discípulos en el simposio o ahora en Loeches, la gente que acaba de entrar nos está pidiendo ser fieles, ayudarnos a ser fieles al don que Dios nos ha dado en el carisma. O sea, ese fue el grito unánime de Medellín 2017. Ayudarnos a predicar el temario, ayudarnos a hacer revisión de vida, ayudarnos a orar porque nuestra vida laical es muy difícil, ayudarnos a hacer escuelas de apóstoles, ayudarnos a hacer revisión de vida, ayudarnos a retomar esos dones que Dios nos ha dado. Bien, me gustaría dar la palabra ahora a Teresa o a Lisa. Primero vosotras y ahora le doy la voz. Simplemente unos minutos nos van a compartir pues cómo llegó el Verbum Dei a los continentes que estas personas van a representar. Hola a todos. Yo voy a presentar brevemente un poquito sobre la Fundación en Oceanía. Esta es una foto de la comunidad en Brisbane, en Australia. Yo soy de la comunidad de Brisbane. Y pues pasar, Lisa. Para empezar, solo voy a explicar un poquito de Oceanía. Es un continente que tiene 14 países, es muy pequeño, pero Australia es el país más grande. Okay. Y sí, y puedes pasar, Lisa. Ok, y solo tenemos este mapa para representar, para explicar dónde está la comunidad. Pues está en Brisbane, si puedes indicar así, y Sydney. Y sí, y hay discípulos también en Melbourne, en Victoria. Ok, este es Sydney, tiene una población de 5 millones y más, y en Brisbane me parece es como 2, el próximo, eso es. Y, ok, puedes pasar otra vez, Lisa. Ok, y un poquito de la historia. Sí, inicialmente la comunidad llegaron a Sydney, las misioneras, en 1980 y movieron a distintos lugares y ahora ahí dice Sydney y Wollongong. Wollongong es como cerca de Sydney, básicamente es Sydney, y Brisbane
llegaron allí en 2011. Ahora no hay una comunidad apostólica, pero hay una misionera ahí, Maeve, que está en el seminario allí. Tenemos algunas fotos, solo para pasar rápidamente. ¿Puedes pasar, Lisa? Sí, y aquí me parece, ¿puedes volver, Lisa? Sí, 1980. En 86 me parece, había movimiento. En 86 me parece que no estuvieron, pero volvieron en 90. Sí, y otra vez. Ahora también los misioneros están en Grega, ha estado ahí por varios años, pero últimamente, me parece en los últimos, no sé, creo 3 años, han creado una comunidad. Ahora hay 5 misioneros. Y también hay matrimonios que están en su curso de formación, pero este también fue algo reciente en los últimos 3 o 4 años. Por eso tenemos las 3 ramas ahí ahora. Sí. Este fue el inicio de la comunidad de Brisbane. Tengo fotos de Brisbane porque soy de allí. Y sí, como los apostolados tuvimos varias escuelas de palabras. Y sí, los grupos de jóvenes, la mayoría de los jóvenes son estudiantes internacionales y los mayores son los locales. Sí. Sí, puedes pasar, Lisa. Retiros y grupos. Sí, sí, en Australia es muy multicultural, es muy diverso, pero sí, en la historia no tenemos mucha historia, pero sí, gracias Señor que han llegado, porque poco a poco sí, podemos ver que hay mucha sed ahí en Australia y que muchas veces no es fácil expresar la fe públicamente, pero creo que nuestro carisma es una forma de vivir su fe en una forma muy activa, porque tiene esta relación con Dios que es íntimo, que es sí, que da una respuesta en una sociedad muchas veces poca personal. Sí. Pues muchas gracias, Teresa. Y ahora nos va a compartir un poquito Lisa la perspectiva de Asia. Y luego se va preparando Virginie en África. Bueno, pues sí, yo estoy basando más en un escrito que tiene fundaciones en Asia de María José Morón, una misionera española que ya está ahora en Singapur, pero también ha estado en Asia en los principios, ¿no? Entonces, en el 77, la primera cuando llegó el Verbum Dei en Asia, en esa expansión fueron a los 2 países en Asia, en Japón y en Filipinas. Y en Japón fueron Nieves Fuster, Teresa Martínez, Pilar Alonso Vaso. Pero después de muy poquitos años vivieron en Tokio, decidieron terminar sus estudios en España. Entonces, así era Japón. Y luego en Filipinas fueron Asunción Gomila, Juana Crespi y Antonia Pizá. Pensaron que en Filipinas hablamos todavía español, pero no hablamos español. Les tocó aprender el inglés y intentar ahí vivir con la gente. Y enculturizarse, comer mucho arroz, pero no comieron mucho. y luego en el 80, bueno, entre 77 a 80 era el discernimiento si realmente quedarse en la comunidad de allí, o es discernimiento, ¿no? Entonces era el momento de que pues Anita Moranta llegó en España desde su visita en Manila y Australia, y luego pues la decisión es intentar mantener las comunidades de allí. Entonces mandaron misioneras jóvenes. Entonces en eso fueron María José Morón, que era muy joven, que tenía 25 años, Maribel Martín, que tenía 23 años, y luego Gloria Jiménez, que luego salió de la comunidad. Entonces, esas 3 misioneras jóvenes intentaron vivir allí y han ido acogidos por las carmelitas, en un convento de carmelitas allá.
y pues con todas las dificultades que enfrentaron en una nueva cultura, pues como ser testimonio de allí, ¿no? Pero luego pidieron una misionera más mayor que pudieran estar con ellas, ¿no? Entonces fue Catalina Morey, ¿no? Después de algún tiempo, y son ellos los que quedaron más ahí en Filipinas. Y luego Jaime visitó en Filipinas en 84 y quería expandir, porque Manila es en parte norte de Filipinas, el capital, ¿no? Entonces fue a Cebu, en el parte central, para ver posibilidades de fundación allí. Y luego, pero Cebu se fundó en el 91, cuando fueron y algunas misioneras para estar allí. Y otra comunidad se fundó en 85 en Tagaytay, donde ya tenemos ahora nuestra casa de espiritualidad. Es como unos 50 kilómetros desde el capital, ¿no? Desde Manila. Y luego también, según este su escrito, en 93, dijo en ese María José, que fueron también a India, a Bombay, en Mumbai, India, para ver posibilidad de fundar allí, ¿no? Porque Jaime quería ir allá y que le ha mandado a María José que fuera con Ana Richard. Pero han visto muchas dificultades de poder quedarse ahí por tema de visado, y era también un momento muy violento, ¿no? En India en este momento. Pues al final vieron que el momento no era el momento de fundarse allá, fundar la comunidad allá. Entonces, otro dato aquí, que en Hong Kong fueron Yolanda de la Fuente y Connie Tenorio, del 94 a 95. Y 97, Susana Alonso y Ángela Nan empezaron en Taiwán, porque el obispo que estaba allí dijo, ¿no? Que si sois una comunidad misionera, tenéis que tener presencia en el mundo chino. Entonces, por eso consideraron ir en Taiwán, porque en Hong Kong hablaban más cantonés que el mandarín. Y pues esto en 97, que estaban ellos allí. Y luego en el mismo 97 también han contemplado la posibilidad de expandir más en Asia, y fue en Singapur. Entonces en Singapur le han mandado también a María José para poder empezar la comunidad allí. Y pues entonces era esto en 97 en Singapur. Y luego en el presente tenemos también en Vietnam, donde están los misioneros hace 3 años. Hace 3 años están en Vietnam, en el capital, ¿no? En la capital. Ajá, en el antiguo Shanghái. Y luego, pues en Japón tenemos ahora, pues sigue ahí nuestra laica consagrada, ¿no? Kyoko. Y luego, por ejemplo, James, el misionero que está en Filipinas, también hace un apostolado en Malasia, ¿no? Entonces ahí de esta. Y en Filipinas mismo tenemos también ya las 3 ramas, en Manila, en otras ciudades, en Luzon, en Visayas, en el parte central, en Cebu, en Mindanao están los matrimonios en una ciudad. Y también, de hecho, yo vengo en una no ciudad, en una más lejos de una provincia, y allí hay una comunidad evangelizadora, porque eran los discípulos que fueron en mi universidad que empezaron el movimiento allí. Pues así un poco la historia y el presente del Verbo en Asia, que así es muy grande todavía el continente, mucho para orar. Muchas gracias. ¿En qué año entraste tú? Vale, entonces pondremos en la cronología 2015 entra Lisa, 2013. Bien, Virginie, no sé si te puedes conectar, si estás por ahí. Sí, ya estoy. Gracias. Bueno, África es grande, pero tenemos solamente 4 países. Malabo, Kinshasa, Douala, Abidjan. En Malabo es en Guinea Ecuatorial, Kinshasa es en la República Democrática del Congo, Douala está en Camerún, Abidjan está en Costa de Marfil. La fundación en Malabo fue en 1980. En el Congo, en 1982. En Douala,
en 1990. En la Abidjan fue en 1996. Eso, Costa de Marfil. Pero me encantaría hablar todo en bloque, porque cada país fue una historia maravillosa. Por eso no puedo polarizar una cosa. Intentaré hablar un poco el espíritu en general, cómo fue la fundación ahí en África. También voy a nombrar un poco, porque la misma persona que se fueron ha ido como caminando. Empezó en Guinea, algunos se salió, se fue al Congo, algunos del Congo fue a Douala. Es decir, que la misma persona ha ido como fundando en diferentes lugares. Está Margarita Yauger, está Marisa Díaz, está Maribel Pereda, está María José Valls, está Carmen Romero, está Paquita Reynés, creo que ha habido Tere, ha habido muchísima gente ahí, ¿no? Pero yo nombro esto porque son ellos que han sido como pioneras de las fundaciones. Yo creo que lo que he podido captar, yo hablaré mucho del Congo, y cuando hablo del Congo veo también como espíritu de otros países, porque cada país, como decía antes, es una historia, es una aventura, es una historia bonita, claro, claro que no. Están con su sufrimiento, con sus alegrías, pero es una historia. Pero yo me ha gustado a sacar como elementos que han podido ser posible que la comunidad, la África tenga misionera, tenga Verbum tenga la misión que tenemos ahora. He visto, en primer lugar, he visto las misioneras arriesgadas, porque lo vi en mi tierra. Lo vi como la misionera venía de España y cómo buscaba la casa en mi barrio donde estaba, solo con una maleta, nada más, ¿no? Una maleta. Pero yo, con mis ojos de inocencia de este momento, yo empezaba a comparar la misionera como otras comunidades. Porque lo que yo sé, alguna comunidad cuando va a fundar, primero compra una casa, llena la casa con sillas, con congelador, con todo, hasta la pintura, todo bien hecha. Y luego ellos vienen, antes de venir, mandan un contenedor con la cosa de proveniencia, vamos a decir, viene de España, su chorizo, no sé qué, en el contenedor, sus garbanzos, sus lentejas. Llega primero en las casas y luego las misioneras van a vivir en esa casa. Yo empecé a comparar la misionera con las otras comunidades. Digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? La gente viene, no sabe venir dónde, está buscando la casa. ¿Cómo ha venido? ¿Qué pasó? Pero encima, las blancas, ¿no? Uno no entra mucho en la cabeza. Pero me he tenido una suerte a mis 13 años, me acerqué en esta comunidad a mis 13 años y empezó a acercarme más. Yo veía algo diferente. ¿Por qué? Porque yo empecé a comparar incluso la misionera con mi familia. No somos ricas, no somos pobre tampoco. Pero lo que me llamó la atención es que las misioneras no tenían congelador. Nosotros teníamos congelador. Las misioneras venían a comprar, mi mamá vendía en el mercado, la misionera venía a comprar cosas cada día. Para ejemplo, si compro pescado o compro carne, mi mamá vendía los congelados y venía a comprar. Para mí fue como a la vez de repugnar la realidad, me atraía más. Y cuando decíamos hoy, decía que es la alegría, la libertad, el riesgo de las misioneras, yo lo vi en mis propios ojos, ¿no? Me atraía más. Me empezó a participar en sus movimientos de jóvenes que tenía. Veía como persona atrevida, ¿no? Me atraía. Y por eso me comprometió en su movimiento,
hasta que descubrí realmente mi vocación. Otro momento también veía a la misionera, digo, los que estaban en el Congo, lo mismo cuando escucho la historia de Guinea, igual, cuando escucho la historia de Costa de Marfil, todo igual, ¿no? Y también lo veía a persona determinada, ¿no? Una determinación para mí se convertía en la confianza, en la providencia, ¿no? Es que venía sabiendo que vamos con todo el riesgo, pero sabemos que estamos a la mano de Dios. Esto para mí fue claro, clarísimo, ¿no? Es una persona que no tenía nada y caminaba en pies, subía en el bus como yo, peleaba, transporte difícil, la comida difícil, porque venía a comprar, yo sabía, veía lo que comía cada día, yo decía, ¿qué? Pero la persona feliz, la ve llevando apostolado, yendo por arriba, yendo por con la gana de dar su vida, ¿no? A mí lo que me atraía mucho, lo que veía cómo transmitía al pueblo, es su alegría, su cercanía, su entrega. También a mí me transmitía realmente algo que yo no tenía. Por eso yo empecé a participar más aún, ¿no? Otra cosa que yo veía también, la misionera de donde ha ido a fundar, veía como el desafío, ¿no? Desafío de plasmar el carisma en el precio que sea, ¿no? Se metieron a estudiar, como decía, yo he visto las primeras misioneras estudiar en la Facultad Católica del Congo. Son las misioneras de Bunday que empezó como mujeres a estudiar en la Facultad Católica. Para mí también fue como otro testimonio. Es verdad, cuando uno quiere algo, pone todos los medios, ¿no? Con tal que se abren las puertas. Ha encontrado muchísimas dificultades. Aparte de los obispos, aparte del ambiente, aparte de muchas cosas, pero ella sabía a dónde va y qué quería, ¿no? Para mí fue como, ha sabido decir sí, cuando tenía que decir sí, no, cuando decía que decir no. Las ofertas de momento que vivía, un momento muy difícil, pero ha sido mujeres capaces de decir no, cuando tenía que decir no, aceptar lo que tiene que aceptar. Para mí fue como, eso como lo que me trae la fundación. No me trae datos ni tiempo, me trae como vivencia pionera, ¿no? Otra cosa es que han buscado siempre lugares más pobres. ¿Por qué? Porque quería conectarse con la gente, ayudaba mucho. No tenía, pero esa gana de ayudar, lo poco que tenía, eso también traía a mucha gente. Ve la gente que no tiene, pero con ganas de ayudar. Yo creo que para mí es como, cuando hablo de la fundación, me trae esto, me trae el riesgo, me trae una determinación, me trae una apostar y darlo lo que, el precio que sea, pero contar que Jesús sea conocida en los lugares donde estamos. Eso es lo que quería transmitir. No sé si es eso o no, pero... Bien, muchas gracias, Virginie. Una disculpa porque es difícil sintetizar tantos, no datos, sino tanta vida en tan poco tiempo. Tenemos el propósito, el equipo de patrimonio, de poder hacer estas jornadas por cada continente y al final sintetizarlo todo, como en un libro, que de alguna manera haga más justicia al camino que el Berundey ha hecho en otros continentes, pero pues no se puede, digamos, en una hora y media no se puede hablar de todo, ¿no? Paula, por favor, si tienes posibilidad en 3 minutos para terminar puntuales, comentarnos de América. Bueno, pues qué reto tan grande, porque realmente son 8 páginas de datos. Es una riqueza enorme el poder hablar de este continente. Bueno, ya lo ha dicho mucho Antonio en el relato que nos ha hecho anteriormente. Tenemos la fundación de Piura, que es la primera fundación de América en el 66. Tenemos también, voy a hacerlo a grandes rasgos, porque es un poco complejo. En México, el país de México,
México DF en el 75, también tenemos Sao Paulo, Brasil en el 77, Caracas igual en el 77, Estados Unidos, San Antonio, Texas y posteriormente San Francisco en el 78, Colombia, Medellín en el 79 y después algunas ciudades de México como Guadalajara. También en el 80 fue un año muy importante para México, pues se fundaron varias comunidades en la ciudad de Guadalajara y posteriormente pues otras ciudades como San Cristóbal en Venezuela en el 84, en el 86 el Cedralito, nuestro centro, en el 87 el Copo, Bucaramanga en el 87, Belo Horizonte en el 88, Rubio, Venezuela en el 89, después se volvió a abrir Perú, Piura en el 91, Porto Alegre en el 91, Arequipa, Perú en el 91, Tegucigalpa, Honduras en el 91, Ecuador, Quito en el 91, de ahí Barquisimeto, Venezuela en el 95, Cochabamba, que tenemos ahí a Alicia Huerta con nosotros en el 95, Trujillo, Perú en el 95, Buenos Aires, Argentina en el 95, Acarigua, Venezuela también en el 95, muchas ciudades de México en el 96, Monterrey, León, San José, Costa Rica en el 96, Valparaíso, Chile en el 96, Santiago de Chile en el 97, después de ahí, bueno, Los Ángeles, Estados Unidos en el 98, Guatemala en el 99, Ecuador, Cuenca en el 2000, y también tenemos Puebla, de donde yo soy, en el 2002, Pergamino, Argentina en el 2007, y ahora hay una experiencia apostólica en Canadá y en Panamá. Las misioneras están ahí haciendo una experiencia apostólica con miras a que después pueda haber una fundación, si Dios quiere, ¿verdad? Bueno, así un resumen súper grande. Los que saben, sabrán. Gracias, Pau. Los datos. Tómate un vaso de agua y respira. Pero muy alegre de compartir. Gracias. Bien, y por último, las comunidades de Europa, pues que primero fue España, luego, como hemos dicho, Italia, y prácticamente hemos tenido presencia en momentos distintos. En algunos países ya no estamos, pero hemos estado en Portugal, España, Italia, Francia, Bélgica, Inglaterra, Irlanda, Alemania, Polonia, Hungría, Suiza, Rusia, y no sé si alguno más se me olvida. Creo que es todo. Bueno, y el País Vasco. Bien, entonces, pues nada, quedan 3 minutos. Es un esfuerzo muy grande de sintetizar aspectos distintos de la historia. Pero pues yo creo que realmente son caminos de Dios, son personas, pues es una historia. La historia yo siempre siento, me evoca esa cita del Éxodo 3, ¿no? Descálzate porque esta tierra es sagrada. O sea, descálzate porque está la vida de personas. Creo que también yo quisiera hacer como un homenaje a todos los que ya han fallecido y que son piedras de cimiento de nuestra historia, ¿no? Que si hoy hacemos algo, pues también es gracias a personas que han entregado su vida, a los que han fallecido, también a las personas que han dejado la comunidad, pero que han sido un impulso en un momento dado del carisma y por tanto les debemos un gracias, ¿no? Y también pues a personas que nos han ayudado, que no son del Verbum Dei. Podríamos hacer otra historia de personas de la jerarquía de la Iglesia. ¿Cuántas comunidades de religiosas no nos han abierto sus casas y nos han ayudado como madres, ¿no? A veces tenemos expresiones despectivas, que si monjitas para arriba y abajo. O sea, nosotros nos han abierto siempre sus casas y nos han ayudado un montón. Tantas personas, nuestros mismos padres, que han creído en esta locura
Yo creo que mi padre en momentos ha entendido más, porque estaba más en Dios que yo, lo que era el Verbum Dei, ¿no? Decía, es que estáis en el tiempo fundacional. Y yo no entendía nada, pero mi padre estaba tranquilísimo, porque entendía que estábamos en el tiempo fundacional, ¿no? Nuestros padres, nuestras familias, tantas personas que nos han ayudado económicamente, tantas personas que han creído en nosotros, tantas personas que nos han aportado desde la teología, desde consultores de la vida consagrada, personas que han creído tanto en el carisma como el Padre Torres en la congregación, o como el Padre Miguel Ángel Orcasitas, que nos ha acompañado en un momento difícil de nuestra historia. Y bueno, y tantas personas que de maneras distintas yo creo que tendríamos que dar un gracias, ¿no? Por eso, pues al final de este recorrido breve, pues yo creo que es dar gracias a Dios, a todos los que formamos parte del Verbum Dei, porque somos parte de esta historia de salvación, a cada uno donde está, a los que no están, a los que han fallecido y a los que desde fuera pues también han hecho posible que seamos lo que somos. Si os parece, pues vamos a terminar esta exposición. Me gustaría con un Magnificat como expresión de nuestro agradecimiento. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia y a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como había prometido a sus padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues muchas gracias también a los que habéis estado escuchando en directo y a los que vais a escuchar en diferido estos temas. Y Dios mediante, mañana pues tendremos un momento de oración, después como a las 7:45 y después el primer tema a las 10:30, hora española. Gracias.